Padre, no solamente queremos que seas Emmanuel, Dios con nosotros, pero Padre, que seas Dios en nosotros, Señor Jesús. Padre, eso es lo más maravilloso, Dios, que puede, y la promesa que fue dada a cada creyente, Señor. No solamente que tú estarías con nosotros, sino en nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Y si hay un tiempo en el cual necesitamos, Padre Celestial, Padre, esa promesa cumplida en nosotros es en este tiempo, Señor. Padre, porque tu Espíritu Santo en la vida de cada creyente es la señal que tú verás, Señor Jesús, la señal de la sangre, para que el ángel de la muerte, ese jinete del caballo amarillo, no pase, oh Dios, o pase de nosotros, Señor, y no nos toque, Padre. Y no es una muerte física, sino espiritual, Señor. Por eso, Padre, que la señal puede estar en nuestros corazones, tu Espíritu Santo, como las arras, como el pago inicial, Señor Jesús, como dijo tu siervo, para poder reclamar nuestro cuerpo en la gran resurrección, Señor. Oh Padre, reclamar nuestra transformación si estamos vivos, Padre. Te ruego, Dios, que en esta tarde tú vengas, Señor, nos des tu palabra y que ella pueda ser de alimento y bendición, Padre, y edificación para nosotros, Dios. Padre, me hago a un lado, Señor Jesús, Padre, para que tu pueblo no piense que yo soy hablando. Te cedo el lugar para que seas tú, Señor, el que hables a tu pueblo, Señor, ya que en esta noche no hemos venido a algo menos, sino a recibir de tu palabra, Padre. Así que, Dios, por amor de tu pueblo, Padre, danos el pan de vida a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Bienvenidos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura, abramos nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, primera de Corintios 1, el versículo 21, primera de Corintios 1, 21. Primera de Corintios 1, 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero hablar un tema, o este tema que le he titulado la primera, la segunda y la última comisión. Ahora, para saber de qué voy a estar hablando, bueno, voy a comenzar a decir algunas cositas que están aquí en la palabra del Señor. Mire, en esta lectura que acabamos de leer, el apóstol Pablo define exactamente el propósito de la predicación del Evangelio. Y el propósito de la predicación del Evangelio es salvar al mundo. Ese es el propósito. No es solamente tener iglesias, formar iglesias, aunque eso es parte del programa de Dios, pero el propósito principal es salvar al mundo. Ahora, eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero el profeta de Dios fue más específico respecto a las palabras que Pablo aquí nos está hablando. Mire, en el sermón Inspiración predicado el 28 de enero del 56, en el párrafo 51, dice el profeta: y Dios, por medio de la locura de la predicación, le agradó a él salvar al mundo o aquellos que creerían. Bueno, aquí el profeta ya hace una extensión a lo que Pablo dijo. Pablo dijo que por medio de la locura de la predicación a Dios le agradó salvar al mundo. Bueno, pero el profeta lo trae a algo todavía más exacto y dice: a aquellos que creerían. Entonces la persona, para poder ser salva, tiene que comenzar con algo, y eso con lo que tiene que comenzar es creyendo. Pero mire, luego el profeta de Dios es mucho más específico que eso todavía. En el sermón El Raro, predicado el 14 de junio del 64, en el párrafo 104, dice el profeta: pero por la locura de la predicación agradó a Dios salvar a quienes, mire, a los que eran salvables. Oh, eso es más tremendo todavía. O sea, una persona, bueno, primero está el mundo, luego están los que creen, pero luego el profeta lo lleva más adelante y dice que la predicación salva a aquellos que son salvables. Oh, hermano, esto ya nos lleva a la predestinación de Dios.
que tiene que haber un grupo que están predestinados para poder ser salvos. O sea, en otras palabras, que son salvables. Ahora, si uno une estas dos citas, concluye que los que creen son aquellos que son salvables. O sea, una persona puede escuchar y escuchar y escuchar y no está en ella el creer. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabía desde un principio, hablando tan clara como es la palabra, que no es salvable. Ahora, nosotros desde luego no sabemos quién es salvable y quién no. Eso solamente está dentro de la soberanía de Dios. Pero mire, el método que Dios usa, según lo que dice Pablo aquí, es la predicación del evangelio. Y bueno, voy a regresarme un poco a Jesús. Jesús sabía perfectamente eso, que lo que va a salvar a la persona es la predicación del evangelio. Primero, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora mire, Jesús estaba plenamente consciente que él solo, escuche, y lo voy a decir porque así lo dice la Biblia, Jesús estaba plenamente consciente que él solo no podía llevar a cabo esa tarea. Usted dice, bueno, pero ¿cómo? Si Dios es todopoderoso. Claro que lo es. ¿Y usted en qué se basa para decir eso? Porque él escogió a un socio, lo voy a llamar así. Dios escogió, Jesús escogió a un socio para ese trabajo. ¿Y quién es ese socio? El hombre. El profeta de Dios dice en el sermón Dios en su pueblo, predicado el 27 de febrero del 50, el párrafo 23, dice: el agente de Dios es el hombre. Bueno, eso en esta tarde todos estamos completamente, o deberíamos de estar completamente de acuerdo, que la gente, el instrumento a través del cual Dios obra es el hombre. Por eso Dios no escogió la luna, el sol, las estrellas, nadie más para que predicara su palabra, escogió al hombre. Pero mire lo que dice el profeta de Dios: y lo más difícil que Dios alguna vez tuvo que hacer, oiga, pero si la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, claro que no. Pero lo más difícil que Dios alguna vez tuvo que hacer era lograr que un mortal le crea a otro. Sin embargo, mire, según lo que dice el profeta, eso es lo más difícil. Pero aún siendo lo más difícil, Dios no cambió su programa. Por eso, cuando aquel hombre, el que fue el joven rico, después estaba en el infierno, él dijo: mira, manda que alguien vaya de aquí del cielo. Jesús les dijo: allá tienen quien les predique. Y la única manera en que la persona pueda aceptar el evangelio es que un mortal le crea a otro mortal. Eso es la verdad. Porque, mire, Dios tiene un programa y ese programa Él lo estableció. Si la gente dice: yo no creo porque es el que está predicando, no se preocupe, Dios va a cumplir su propósito de todas maneras. ¿Usted cree que Dios va a tomar en cuenta eso? La actitud que la gente tenga. Claro que no. Si el agente de Dios es el hombre, el agente de Dios seguirá siendo el hombre. Y ese es el gran reto en esta noche para cada persona: que un mortal le crea a otro mortal. Entonces, Dios comisionó al hombre. Pero si eso es lo más difícil, que un mortal le crea a otro mortal, Dios tuvo que darle algo al hombre, algo extra, para que se le pudiera creer a ese mortal. Usted dice: ¿qué fue eso? Mire, en el sermón, un informe del viaje a la India, predicado el 26 de enero del 57, en el párrafo 8, dice el hermano Branham. Y el texto que yo pensaría en mi mente, si hubiera alguno, sería Marcos 16. ¿Y qué texto tan maravilloso es él? Es la última comisión a la iglesia. Cuando Dios comisionó por primera vez a su iglesia, Cristo en Mateo 10
les dio potestad sobre los espíritus inmundos para sanar a los enfermos y demás. Esa fue su primera comisión. Su última comisión fue por el mundo, fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero yo no estoy hablando de la primera y de la última comisión. Estoy hablando de la primera, la segunda y la tercera comisión. Y ahorita voy a llegar a mi texto. Mire, entonces Jesús, para que un mortal le crea a otro, les tuvo que dar algo para que la gente, hermano, tuvo que poner algo en ellos, que la gente pudiera saber que no era el hombre, sino que era Dios. Ahora mire, pero ¿en qué consistió esta primera comisión? El profeta ya nos dijo aquí dónde está la primera comisión. Vamos a ir al capítulo 10 de San Mateo, el verso del 5 al 8. Esa es la primera, el profeta nos lo acaba de decir. La primera comisión, Mateo 10 del 5 al 8. Ahora, mire, vamos a examinar, vamos a desmenuzar estos versículos detenidamente. Dice, a estos 12, ¿cuáles 12? Los 12 discípulos originales. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, ahora recuerde, el profeta dijo que la palabra discípulo es un seguidor, pero la palabra apóstol es un enviado. Aquí los constituyó ya no solo para que fueran seguidores, sino para ahora para que fueran enviados, o sea, que fueran apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio mandamiento. Mire, en la versión 60 dice que les dio instrucciones, ¿es así? Ahora, ¿qué son instrucciones? Instrucciones es un conjunto de reglas o advertencias con algún fin. O sea, Jesús les dio, ¿cómo se llama? Instrucciones, o como dice aquí la Biblia, mandamientos. O sea, les dio un conjunto de reglas o advertencias con algún fin. ¿Cuáles fueron aquellas instrucciones o mandamientos que Él les dio? Primero, por el camino de gentiles no iréis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Aquí dar de gracia es dar gratuitamente. Aquello que ustedes han recibido sin dinero y sin precio es aquello mismo que ustedes tienen que dar. Ahora, mire, el profeta de Dios dice en una exposición de las 7 edades de la iglesia en Filadelfia, en el párrafo 61, dice, este ministerio, él acaba de leer Mateo 9, que es el capítulo anterior a este. Este ministerio que Jesús les dio, en realidad fue un compartimiento de su propio ministerio. Oh, qué precioso, hermano. O sea, el ministerio que Jesús tenía, como yo le dije al principio, Él lo sabía, que Él no podía llevar a cabo solo eso. Por eso es que llama primero seguidores, primero discípulos, y luego los envía convirtiéndolos en apóstoles. Pero ¿qué era eso? ¿Qué cosa? El profeta de Dios dice que ese compartimiento o que ese ministerio de ellos era un compartimiento del propio ministerio de Jesús. O sea, ellos tenían el mismo poder que Jesús tenía. Y si alguna vez fallaron con aquel hombre epiléptico, Jesús les dijo que no era por falta de poder, era por falta de fe. ¿Qué no les dijo? Esto fue por vuestra incredulidad. Pero el poder ellos lo tenían. Ahora, mire, en esta primera comisión hay varias cosas que notar. Mire, voy a hacer un paréntesis en esto. Me viene a mi mente
Si el profeta dice que fue un compartimiento de su propio ministerio, usted sabe, Jesús tenía el Espíritu de Dios sin medida. Mire, el hermano Branham dijo, esto es maravilloso. Dijo que si usted toma una cucharada de agua del océano, una sola cucharada tiene los mismos elementos químicos que todo el océano. Exactamente los mismos. Por eso, mire, cuando la Biblia habla, creo que es San Juan 9, cuando Jesús sana, qué cosa, sana a aquel hombre ciego. Ahora, la gente piensa que era un hombre, bueno, que estaba ciego, bueno, y en realidad lo estaba. Pero el profeta nos lleva más allá que eso. Nos dice que el hombre, las cuencas de sus ojos las tenía vacías. O sea, no tenía glóbulos oculares. Usted sabe, cuando una persona está en esa condición, sus párpados se pegan. ¿Cuántos han visto una persona así? Porque no tiene nada adentro. Jesús sanó a muchos ciegos, desde luego. Pero ¿por qué Jesús escupió ahí en el suelo, hizo lodo y le puso en sus ojos? Quiero que note algo. Usted y yo estamos formados de 16 elementos del polvo de la tierra. Eso quiere decir que aquel lodo que Jesús hizo contenía exactamente los 16 elementos de los cuales nosotros estamos formados. ¿Qué se requería solamente? ¿Qué cosa? Que con aquellos 16 elementos se comenzaron a formar aquellos glóbulos oculares, y después de eso, siendo que eran del mismo material, aquello salió, perdón por decirlo de esa manera, como si fuera un cable que lo conecta con la demás parte de su cuerpo. Ahora, esta es la primera comisión. En esta primera comisión, mejor dicho, hay varias cosas que hay que notar. Primera, la Biblia comienza a decir que a estos 12 envió Jesús. O sea, fueron 12 a los que él envió. Yo digo, bueno, mire, Lucas 4 nos dice que Jesús estuvo orando toda la noche y que a la semana, al día siguiente escogió a los 12. Ahora, entonces no los escogió por casualidad. Jesús, en aquella noche que estuvo orando, algo debió de haber visto, porque él fue al mar de Galilea, fue detrás de un escritorio donde estaba un hombre llamado Leví, y así sucesivamente. O sea, Jesús dijo en San Juan 5:19 que él no hacía nada, sino aquello que veía al Padre hacer. Quizá en una visión esa noche, él supo dónde se encontraba Pedro, supo dónde se encontraba Mateo, supo dónde se encontraba cualquier otro, y escogió a 12. Bueno, pero ¿por qué a 12? Hermano, ¿por qué no escogió a 10, a 5, es más, a 15 o a 20? ¿Por qué a 12? Mire, quizá Jesús tomó la referencia de que en el principio fueron 12 patriarcas, no 10 ni 20, 12. Además, ¿sabe una cosa? El número 12 es un buen número. El hermano Branham dijo que el número 12 está relacionado con los patriarcas, efectivamente, con los apóstoles, y es un número de adoración y de fundamento. Mire, en la Biblia aparecen varias referencias relacionadas con la adoración. La Biblia habla de 12 becerros,
de 12 carneros, de 12 machos corderos, de 12 machos cabríos, de 12 vasos de plata, de 12 jarros de plata y de 12 cucharas de oro. Esto está en el capítulo 7 de Números. ¿Por qué? Usted dice, pero los carneros tienen que ver con la adoración. Escuche, el sacrificio tiene que ver con adoración. El apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento que traigamos a Dios, ¿qué cosa? Sacrificio, ¿de qué? De alabanza, de labios que confiesen su nombre. Entonces el sacrificio siempre estará relacionado, ligado, unido con la alabanza y con la adoración. Pero también el número 12 está relacionado al fundamento. La Biblia dice que la Nueva Jerusalén, o que la Nueva Jerusalén tiene un muro. ¿Es verdad? Y ese muro tiene 12 fundamentos, según Apocalipsis 21:14. Ahora, la siguiente cosa es que aquí Jesús envía a aquellos 12 a un pueblo específico. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel. Mire, Jesús, mire qué cosa. Si Jesús estaba enviándolos a Israel, cuando en Mateo, el capítulo 15, aparece una mujer, y esta mujer no era judía, esta mujer era gentil, era una sirofenicia. Ella llega ante Jesús pidiéndole la ayuda para su hija que estaba gravemente enferma. Ahora escuche, Jesús, el hermano Branham dijo que los judíos estaban acostumbrados a que se les impusieran las manos para sanar. Eso fue lo que Jesús hizo cuando fue y resucitó incluso a la hija de Jairo. Puso las manos sobre ella. A los cojos les puso las manos sobre ella, y así sucesivamente. Pero esta mujer estaba pidiendo algo, que Jesús sanara a su hija. Y hay 3 ejemplos en la Biblia en los cuales Jesús usa el ministerio de la palabra hablada para sanar a alguien. Todos los conocemos, el siervo del centurión romano, el hijo de aquel noble romano, como se le conoce, y el tercero, la hija de la mujer sirofenicia. Mire, la cosa curiosa es que el hermano Branham, cuando habla de esta mujercita, a la cual Jesús habló la palabra y su hija fue sana, dijo el hermano Branham, dijo, esta fue la primer gentil en quien fue hecho. Eso quiere decir que la palabra hablada con la primer persona que tuvo un efecto fue con una mujer. Bueno, pero eso tiene una historia. Todos sabemos que aquella mujer iba detrás de Jesús rogándole, y dice la Biblia que Jesús ni caso le hacía. Pero entonces sus discípulos, porque el profeta nos dijo que ella se acercó a él en la manera incorrecta, lo estaba reclamando como hijo de David cuando él no era hijo de David para ella. Y entonces inclusive sus discípulos se fastidiaron y dijeron, Señor, ya despáchala. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? En Mateo 15:24, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exactamente lo que él les había dicho en esa primera comisión a sus discípulos. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús, mire, lo voy a decir de esta manera, qué fue lo que hizo Jesús cambiar sus propios principios? La fe de la mujer, pero la siguiente cosa es que ella dijo la cosa correcta. ¿Por qué Jesús no la atendió desde el principio? Porque ella lo había abordado a él de una manera que no debería. Pero cuando ella usa la palabra correcta, que es Señor, Jesús para ella sí era Señor. Entonces Jesús, mire qué cosa,
sus propios principios, que él había dicho: no, Señor, yo no soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ella dice la palabra correcta, eso agrada tanto al Espíritu, no que estaba en el cielo, sino que estaba en Jesús. Y entonces la mujer recibe el beneficio. Ahora, la tercera cosa. Primero vimos que él envió a 12. Luego después él los envió a un pueblo específico. La siguiente cosa es que él les entregó un don sobrenatural. ¿Para qué? Para que un mortal le crea a otro. Y finalmente, y aquí está la cosa importante, que llevaran un mensaje. Porque eso es lo que les dice. Que digan cuál era el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Era un mensaje muy sencillo, pero a la vez muy importante. Le vuelvo a repetir. ¿Cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Hermano, uno decía: oiga, pero qué mensaje tan simple. Pero Jesús no se equivocaba, ni estaba minimizando. Él sabía lo que estaba diciendo. Ahora mire, ¿por qué era este mensaje? Este mensaje había sido el mismo que Juan, el mismo mensaje de Juan el Bautista al comienzo de su ministerio. En Mateo 3, del 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El hermano Branham dijo en el mensaje: y decid que no le hace ningún bien a la persona ir sin tener nada que decir. Porque entonces, dijo él, está corriendo sin un mensaje. Si Juan había salido del desierto, ¿qué beneficio le hacía a él haber salido del desierto si no tenía un mensaje que dar? Ahora recuerde, el mensaje de Juan el profeta, dijo, su ministerio fue de apenas 6 meses. Y uno puede ver a través de las escrituras cuál fue la trayectoria de este mensaje. Pero ¿con qué comienza Juan? Él comienza diciendo, verso 2, arrepentíos. Pero ¿qué más? Que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué no era? Regresándolo, aquellos 12 no fue exactamente lo que Jesús, el mensaje que Jesús les dijo que llevasen. Dice el profeta en el sermón El Mesías, predicó el 17 de enero del 61, párrafo 42, dice: oh Dios, ¿y qué sucedió? Cuando él vino, allí estaba un individuo barbudo saliendo del desierto, vestido de piel de animal. Probablemente tomaba un baño cada 3 meses, saliendo allí parado con el fango hasta las rodillas y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está a la mano. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire, qué cosa. Este mensaje tan sencillo, tan simple, que de tal manera que la persona con más escasa educación lo pudiera entender, trajo sus repercusiones. ¿Cuáles fueron? Escuche lo que dice el profeta. Allí fue cuando las montañas saltaron como carneros. ¿Cómo un mensaje tan sencillo podía producir eso? Claro que sí. Pero no solamente eso. Allí fue cuando las hojas batieron sus manos. ¿Qué cosa? Allí fue cuando los lugares altos fueron bajados y los bajos alzados. O sea, miren, todos sabemos, una vez estudiamos eso. ¿Cuándo fue cuando los lugares altos fueron bajados y los bajos fueron alzados? Mire, esto también está aquí en el libro de San Lucas, el capítulo 7, el verso 29. Y todo el pueblo, o sea, el común de la gente, es decir, los valles, oyéndole, y los publicanos
¿Qué eran los publicanos? Para la gente era lo más bajo, el estrato más bajo de la sociedad. Pero estos, el pueblo y los publicanos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, los valles, lo más bajo fue alzado. Pero ahora veamos qué hicieron los montes, aquello que la gente tenía como lo más alto. Verso 30. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. O sea, los más bajos, los valles, ante la predicación de Juan, fueron alzados cuando ellos tomaron la decisión de bautizarse. Pero los montes, los fariseos y los sabios de la ley escucharon el mismo mensaje, y como eran los montes, fueron bajados cuando rehusaron bautizarse en el bautismo de Juan. Ahora, mire, por eso esto que dice el profeta es maravilloso, ¿no cree usted? Ahí es cuando las montañas saltaron como carneros. Allí fue cuando las hojas batieron sus manos dos. Allí fue cuando los lugares altos fueron bajados y los bajos fueron alzados. Ahora, pero ¿cuál fue el mensaje de Juan? El arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje hizo una repercusión en alguien. Ahora, ese es Juan. Cuando Jesús comienza su ministerio, la Biblia dice lo que Jesús comienza a predicar. Esto está en Mateo, el capítulo 4, el verso 17. En el capítulo 4, en el capítulo 3, Jesús es bautizado. En el capítulo 4, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Pero en esta parte del capítulo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué dijo? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, si usted compara Mateo 3:2 con Lucas o con Mateo 4:7, es exactamente el mismo mensaje, palabra por palabra. ¿Es verdad? Ahora, ¿qué quería decir él? ¿Qué quiso decir Juan? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué quiso decir? Mire, el profeta dice en el sermón a él oíd, predicado el 5 de enero del 57, párrafo 53. Cuando la paloma se posó sobre el cordero, el cielo y la tierra se abrazaron el uno al otro y se besaron. Así de cerca había llegado el reino de los cielos al hombre, cuando el cielo y la tierra se abrazaron y se besaron. Ahora, mire, a mí me agrada. ¿Cómo es que Dios puso en su siervo el decir estas palabras? Que este lenguaje, que el cielo y la tierra se abrazan y se besan. Ahorita le voy a decir algo. Ahora, cuando la paloma se posó sobre el cordero, el cielo y la tierra se abrazaron el uno al otro y se besaron. Y los pecadores y Dios fueron reconciliados. O sea, era un abrazo de reconciliación y un beso de reconciliación. ¿Qué no dice la Biblia que cuando el hijo pródigo regresó a casa, su padre lo abrazó y ¿qué más? Le besó. Ahora, mire, en preguntas y respuestas, predicado el 23 de agosto del 64, el número 2 dice el profeta en el párrafo 108. Cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios
Y luego Dios descendió en la imagen de hombre para redimir al hombre. Eso unió al hombre y a Dios. Pero aquí está esto maravilloso. Cielos y tierra se abrazaron y se besaron el uno al otro. Dios y el hombre, qué cosa. Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro como la relación entre padre e hijo, cuando el Logos llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Qué cosa. Pero ¿por qué el cielo y la tierra tuvieron el derecho de abrazarse y besarse? ¿Sabe por qué? Porque son como esposo y esposa. Usted dice, ¿y eso de dónde? Mire, la Biblia comienza diciendo, en el primer capítulo y en el primer versículo de la Biblia, en el principio crió Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Lo dice en ese orden? Y al final es de la misma manera y en el mismo orden que Juan vio los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21:1. También Isaías en el Antiguo Testamento dijo, porque yo crío cielos nuevos y tierra nueva. ¿Es verdad? Isaías 65:17. Y en el Nuevo Testamento Pedro dice, he aquí que esperamos cielos nuevos y ¿qué más? Y tierra nueva. En segunda de Pedro 3:13. Hermano, mire qué cosa. Así como en el principio Dios no creó a la mujer, sino que crió al hombre e hizo a la mujer como un subproducto del hombre. Dios creó a los cielos primero como si fuera el varón y después a la tierra como si fuera la mujer, como si fueran esposos y esposas. Si usted lee toda la escritura, nunca va a encontrar que Dios primeramente mencione a la tierra y luego los cielos. Siempre es el lugar que le corresponde, cielos y tierra. Y ahí está la escritura para que usted la lea. Ahora, entonces, por eso es que la primera comisión a sus discípulos es ciertamente que ellos sanaran a los enfermos, que resucitaran a los muertos, etcétera, etcétera. Pero que predicaran que el reino de los cielos se había, acercado. Esa fue la primera comisión. Vayamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Bueno, mire, en el sermón, en una exposición de las 7 días de la iglesia en Filadelfia, el párrafo 61 dice el profeta: ahora mucha gente cree que este ministerio solamente fue dado a los apóstoles y cuando ellos murieron, entonces el ministerio terminó. Esa no es la verdad. Aquí en Lucas hallamos que en los días de su morada terrenal, él ya había comenzado a dar ministerios de poder a los suyos. ¿Cuántos fueron al principio? 12. Ahora mire, voy a leer la escritura que el profeta lee, que es Lucas, el capítulo 10, verso del 1 al 9. La primera comisión, ¿dónde se encuentra? Mateo 10. Veamos esta comisión de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también ¿a cuántos? A otros. ¿Así dice la Biblia? ¿Dice a otros? Eso quiere decir que los 70 no eran parte de los 12. Y ahorita vamos a ver lo que el profeta dice. Él designa a 70. En estos fue la primera comisión. En estos fue la segunda comisión. Bueno, ¿qué es lo que les va a comisionar? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos,
delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha. Pero, déjame ver. A quienes envió de dos en dos delante de la toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. E id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Y qué más? Sanad a los enfermos que en ella haya. Exactamente lo mismo que en la primera comisión. Pero eso no era todo. Y decidles, ¿qué les iban a decir? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, el mensaje de Juan, el mensaje de Jesús, el mensaje de los 12 y el mensaje de los 70 era exactamente el mismo mensaje. Ahora, como le decía, en esta escritura muestra a Jesús dando una segunda comisión. Ya no los 12, sino a los 70. Esto es lo que dice el profeta en el Mensajero del Atardecer, predicado el 16 de enero del 63. Párrafo 256, él dice: él tenía 70 ministros alrededor de él, aparte de los 12. Mire, voy a hacer un paréntesis en esto. El hermano Branham dice que cuando Jesús en San Juan 6 dijo: si no comiere la... Bueno, primeramente, voy a parafrasearlo. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer si ven al Hijo del Hombre subiendo de donde vino? Dijo el hermano Branham que aquella gente dijo: no, como que él está tratando de decir que vino del cielo, pero no. La gente en general dijo: nosotros conocemos a su madre, a su padre y la casa donde nació. Bueno, eso es lo que dijo la gente en general. Pero ¿qué dijeron estos 70 ministros? Cuando Jesús les dice que el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida, para ellos fue demasiado. Escuche, aunque eran parte de esta segunda comisión, dice la Biblia que ahí el profeta lo dice, que a partir de allí ya no siguieron a Jesús. Entonces, mire, parecía que la gente dijera: bueno, pues ¿para qué Jesús perdió el tiempo comisionándolos si él sabía que no iban a durar todo el trayecto, nada más un cierto trayecto del camino? Ahora recuerden, esto es San Juan 6. San Juan tiene 21 capítulos, o sea, casi apenas un tercio del ministerio de Jesús fue lo que ellos soportaron. Me dice: bueno, pero ¿por qué? Jesús dijo, y lo vuelve a decir. Mire, acabamos de leer donde la Biblia dice que Jesús dijo, él reconoció que la mies era mucha y que los obreros eran pocos. Usted dice: pero eso no lo dice en Mateo 10. Claro que lo dice en Mateo 9, un capítulo antes, los últimos versículos de Mateo, el capítulo 9, Jesús dice lo mismo. O sea, cuando él
da la primera comisión a los 12, Jesús estaba plenamente consciente que la mies era mucha y que eran pocos los obreros. Cuando Jesús da esta segunda comisión a estos 70, la realidad no había cambiado. Los obreros seguían siendo pocos y la mies era mucha. Así es lo que dice la Biblia. Ahora, bueno, pero regresamos otra vez a la numerología de Dios. ¿Por qué Jesús escogió 70 en esta ocasión? Mire, quizás Jesús volvió a tomar ese número de los 70 ancianos que ayudaron a Moisés, según el libro de Números, el capítulo 11, el verso 16 y el verso 25. O sea, la numerología de Dios es perfecta, hermano. Por eso, mire, Jesús no, qué cosa. Y estaba muy cerca el número. Jesús hubiera podido escoger 66, pero ese no es un buen número. Por eso, como yo le he dicho, hablando, estos 70 se fueron en San Juan. ¿Dónde está? Aquí. San Juan 6, 66. Este número es malo, porque es el número de la bestia. Y fue aquí donde ellos abandonaron a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no lo pudieron entender. Hermano, esa es una gran lección para nosotros en esta noche. Usted no tiene que entender todo. El hermano Branham dice que Jesús nunca dijo, ¿lo entendiste? Pero más bien él dijo, ¿lo creíste? Ese fue el gran problema con ellos, que trataron de encontrarle una explicación a las palabras de Jesús. Cuando la Biblia dijo el apóstol Pablo, que sus caminos son inescrutables, ¿quién los puede entender? ¿Quién? Ahora, regresando a esto, entonces el mensaje de la primera, bueno, regresemos desde Juan. El mensaje de Juan, el mensaje de Jesús, el mensaje de la primera comisión y el mensaje de la segunda comisión fue exactamente el mismo. ¿Es verdad? Por eso, mire, Lucas 10 en esta segunda comisión es un paralelo con Mateo 10, solo que con distintos personajes. Pues puede compararlos, solamente que allá eran 12 y acá eran 70. Ahora, según las palabras de Jesús, la mies seguía siendo mucha y eran pocos los obreros. ¿Qué es la mies? La mies es la planta madura de cuya semilla se hace el pan. ¿Qué cosa? Eso quiere decir, si Jesús era el pan de vida que descendió del cielo, la mies a la cual Jesús se estaba refiriendo tenía que ser también esa semilla, ese trigo. Eso fue la predicación que Jesús les dio a los griegos. Cuando ellos llegaron fue Felipe y le dijeron, fue a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos eran griegos, eran eruditos. Quizás esperaban de Jesús un gran discurso elocuente, pero les dijo, miren caballeros, si el grano de trigo no cae a tierra, Jesús mismo, y muere. Pero el profeta nos agregó algo, y se pudre, poco fruto lleva. Pero si el grano de trigo muere, o cae a tierra, mejor dicho, muere y se pudre, mucho fruto lleva. Por eso, los primeros granos de ese grano de trigo que fue sepultado, pero aquí hay algo, creo que yo una vez hablé de eso. La única diferencia es que aquel primer grano de trigo no se pudrió, porque la Biblia dice que su cuerpo no vería corrupción. Pero
La primer cosecha de aquel primer grano de trigo que fue Jesús fue en el día de Pentecostés. Por eso Jesús sabía eso. Miren, la mies es mucha, pero son pocos los obreros, así que pídanle, ruéguenle al Padre de la mies para que envíe obreros a su viña. Ahora mire, escuche, y en esta misma noche esa misma escritura está vigente. ¿Por qué? Porque no solamente hubo una segunda comisión, y aquí lo voy a poner, hubo una tercera comisión. Bueno, pero entonces aquí, ¿por qué no hay número? De estas dos, la Biblia es específica y nos dice la cantidad. Pero ahí, ¿por qué no? Mire, aquí tengo el sermón. Está maravilloso esto. En el sermón, contendiendo eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos, predicado el 14 de junio del 53, párrafo 62, dice el profeta: Jesús, las últimas palabras que él dijo fue cuando se fue de la tierra. Estas señales seguirán a los que creen. Así es. Dice el profeta, su primera comisión a su iglesia, ¿cuál fue? Mateo 10. Sanad al enfermo, limpiad a los leprosos, resucitad al muerto, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Pero mire cómo el profeta interpreta lo que de gracia recibisteis. Dice, cuando Dios les muestre. ¿Quiere que se lo repita? Sanad al enfermo, limpiad a los leprosos, resucitad al muerto, dad de gracia lo que de gracia recibisteis, o como Dios les muestre. Ahora, la última comisión a la iglesia fue la misma cosa. Por eso aquí, en esta tercera y última comisión, no hay un grupo determinado, no hay una cantidad, quiero decir, determinada. Esta comisión fue ¿para quién? Para la iglesia. De tal manera que a través de esta comisión ya sabemos dónde se cumplió y con quién. Pero esta última comisión fue dada a la iglesia. Y esa última comisión sigue vigente para la iglesia esta noche, incluso para el tabernáculo Luz al Atardecer. Pero mire, esto es maravilloso lo que el profeta dice. La última comisión a la iglesia fue la misma cosa. Las últimas palabras, mire, y el profeta luego usan una manera muy maravillosa de decir las cosas. Las últimas palabras que cayeron de sus sagrados labios. Yo mientras leía eso decía, bueno, ¿por qué el profeta usa la palabra caer? El Señor dijo en el libro de Isaías que las palabras que salieron de él no van a regresar vacías. Bueno, pero ¿por qué la palabra caer? Mire lo que el profeta dice. Qué cosa. La última comisión a la iglesia fue la misma cosa. Las últimas palabras que cayeron de sus labios mientras él estaba ascendiendo. ¿Qué le parece? Eso quiere decir, mire, Hechos el capítulo 1 nos habla de Jesús cuando él sube.
Y dice la Biblia que mientras él está subiendo, una nube le cubre y ya no se le vio más. De ahí regresan dos varones a decirles a los que estaban viendo hacia arriba: hey, este Jesús que ustedes han visto subir, así va a regresar. Ahora, escuche. Mientras Jesús iba subiendo, esto es maravilloso, ¿no cree usted? Esto quiere decir que Jesús en ningún momento de su ministerio perdió el tiempo. Todavía, lo voy a decir así, en el último minuto, antes que él subiera y que aquella nube se cerrara como si fuera un telón delante de los ojos de aquellos que estaban viéndolo, en los últimos momentos todavía les estaba dando la última comisión. Por eso las palabras, y estoy usando el lenguaje que usa el hermano Branham, las palabras de Jesús cayeron. ¿Cómo cayeron? Como una semilla entre aquellos que le escucharon. Mire, hay una escritura tan preciosa en los Salmos, ahorita no la tengo, cuando dice que ellos abren su boca y tú les das su alimento en su debido tiempo. Hay dos escrituras en los Salmos. Otra dice que él extiende su mano, pero dice otra que ellos abren su boca. O sea, mientras Jesús estaba subiendo y sus palabras iban cayendo, no que literalmente estuvieran cayendo en la boca de ellos, pero estaban cayendo en su corazón. Mire, aquí hay algo, porque después, bueno, él da esta comisión, la tercera, que bueno, todas la conocemos, está en San Marcos 16. Mire, por eso yo creo, y lo voy a decir en este sentido, esa es la razón por los cuales los teólogos y los eruditos se empeñan en decir que esta porción de la escritura no está inspirada. Usted sabe aquella historia que tantas veces narró el profeta, de aquella mujer que tenía un hijo en la India y estaba estudiando para ser ministro. Hermano, no se estudia para ser ministro. El ministro es un llamamiento de Dios, porque en los institutos bíblicos lo único que producen con los ministros es hacerlos incrédulos a la palabra. ¿Por qué? Porque la gente se va a cuadrar, aquellos pobres individuos queriendo hacer un servicio a Dios se van a tener que alinear con la enseñanza que están recibiendo ahí, en vez de alinearse con lo que Dios dice en su palabra. Por eso escuche, y aquel individuo, imagínense, había ido a la India. Y entonces su mamá le escribe una carta, le pone un telegrama: hijo mío, estoy muy enfermo. Bueno, y entonces él pues le envía ahí algunas, ¿cómo se llama la moneda de la India? No, la moneda de la India, bueno, con lo que sea. Entonces, después le escribe una carta y le dice: hijo, ya estoy bien, estoy completamente sano. Bueno, como el muchacho no podía venir cada semana por la distancia donde estaba, regresa y entonces en la plática se saludan: ¿cómo te fue? ¿Todo bien, madre? Y así sucesivamente. Dice: oye mamá, es extraño que tú me enviaste una carta diciéndome que estabas enferma y luego casi inmediatamente me mandas otra carta para decirme que ya estás sana. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo: mira, hijo, lo que pasa es que yo fui a aquella esquina donde estaban unas personas que son pentecostales y ellos oraron por mí. Y entonces el ministro leyó de la Biblia de Marcos 16. Y entonces el muchacho, siendo que había sido doctrinado de una manera distinta, le dijo: madre, a nosotros, no la Biblia, en el instituto nos han enseñado que eso, Marcos 16 del 15 en adelante, ni siquiera está inspirado. ¿Sabe lo que ella dijo? Gloria a Dios. Si Dios me pudo sanar con una porción de la Biblia que no está inspirada, ¿qué hará con la que sí está inspirada? ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será
salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aquí hay algo. ¿Por qué Jesús nos repite el que no creyere y no fuera bautizado será condenado? Porque una persona puede creer y aún no tener la oportunidad para bautizarse, pero mientras crea, eso la hace salva. Si es que, escuche, yo con esto no estoy invalidando que no se deba bautizar, porque entonces la escritura no contradice a otra. Pero aquel ladrón que estuvo a la diestra de Jesús, creyó en él y no se bautizó y fue salvo. Pero escuche lo que dijo el hermano Branham. Dijo, quizá no toda la gente tenga la misma oportunidad que tuvo aquel hombre. Ahora, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Pero ahora, ¿qué era lo que iban a hacer aquellos oyentes o recipientes de la tercera comisión? Quedarse de brazos. Dice la Biblia, y ellos salieron predicando, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Porque la comisión era, primero a los discípulos, ustedes solamente vayan a los judíos. Pero ahora aquí la comisión era a todo el mundo. Ellos predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esto es maravilloso, hermano. Dios dándole al hombre, o Dios confirmando su palabra, la palabra que aquellos hombres estaban predicando, para que de igual manera un mortal le pueda creer a otro mortal. Esta es la tercera comisión. Y esta comisión sigue vigente. Mire, escuche. Predique la palabra y Dios se encarga del resto. Esa es la cosa maravillosa. Porque dice la Biblia que después de que ellos predicaron la palabra, las señales seguían, que confirmando que lo que ellos habían hablado era la verdad. Así que, hermano, por eso la primera comisión tuvo 12 quienes la ejecutaron. La segunda comisión tuvo 70 quienes la ejecutaron, bueno, hasta donde pudieron. Pero esta tercera comisión no tiene un número. Por eso es que estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Esta tercera comisión es predicar el evangelio. Mire, y aquí hay algo importante, ya termino con esto. Si yo sigo el orden de la escritura, Jesús les dijo primero que sanaran todo al quien iban a sanar, los ciegos, los leprosos, etcétera, etcétera. Y hasta el final les dijo que predicaran diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí es al revés. Jesús dijo que primeramente se predique el evangelio a toda criatura y después de esto las señales estarán siguiendo a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo. Pero ahora en esta tercera comisión no hay una cantidad, es para toda la iglesia, es para todo aquel que crea. Por eso la Biblia dice que cuando aquellas personas, aquellos creyentes, después de que vieron a Jesús, y como el profeta lo pone tan hermosamente, de sus labios cayeron aquellas las últimas palabras, y la gente estaba con un corazón abierto para que aquella palabra regresara, cayera en ellos. Por eso, como le decía, Isaías dijo que la palabra que él envió no va a regresar a él vacía, y no puede regresar vacía. Dios en cada ocasión y en cada momento se encargará de, escuche, de confirmar su propia palabra.
aquí hay algo. Todo lo que hemos visto es en relación a lo que Jesús dijo en Marcos 16 y en otras escrituras refiriéndose a sanidad. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo todavía más poderoso y más sublime que esto. Usted dice, ¿y qué cosa es? Hechos 10. Mientras Pedro, ¿qué? Hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó ¿sobre quién? Sobre los oyentes. Hermano, para mí eso es más maravilloso todavía. Una persona por la comisión de Marcos 16 puede ser sana, y como dijo el profeta, si dura suficiente tiempo se va a volver a enfermar. Pero una persona que recibe el Espíritu Santo, y lo tengo que decir porque es de acuerdo a la Biblia. Mire, un día voy a predicar por qué hay distintas maneras de recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que el profeta dijo. Pero me enfoco en esta, ya termino. Mientras Pedro hablaba estas palabras, mire, por eso ya voy a cerrar con esto, lo voy a decir. Por eso es muy importante, demasiado importante, no quisiera encontrar otro superlativo, otra palabra que todavía pudiera elevar esto. Es de suma importancia que usted, cuando venga a escuchar la palabra de Dios, venga con la actitud correcta. Si no, no le hace ningún bien. ¿Usted cree que Hechos 10 Dios no lo puede cumplir en cualquier servicio? Mientras la palabra esté siendo predicada, que la persona recibe el Espíritu Santo. Pero yo, escuche una cosa, yo creo que ellos lo recibieron porque estaban listos y en posición y con la actitud correcta hacia lo que Pedro estaba predicando. Ese es el mismo Dios. Así que esa es la última comisión, que la predicación del Evangelio de acuerdo a la Biblia no solamente va a traer sanidad, sino que si es realmente la palabra y la gente viene con la actitud correcta, usted puede recibir el Espíritu Santo cuando la palabra está siendo hablada, no de acuerdo a lo que yo dije, de acuerdo a lo que esta bendita Biblia dice. Así que, hermano, estamos en esta comisión. Y no solamente estamos, sino que Dios nos demanda que la llevemos a cabo. Porque a veces la gente siempre espera que solamente al predicador le sigan las señales, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que a usted también, si usted es un creyente. Y bueno, desafortunadamente a la gente que hace énfasis en eso siempre le están requiriendo al predicador. ¿Y por qué las señales no le siguen? Bueno, yo le preguntaría, ¿y a usted por qué no? Eso es verdad. Entonces, yo creo que la palabra de Dios es verdad, la creo, es verdad. Y estamos en esa tercera comisión, que no se le olvide. Y no solamente que no se le olvide, sino que seamos capaces de poder ponerla por obra en nuestra propia vida. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradezco, Señor, por tu palabra, la cual sabemos que es verdad, Señor. Tu palabra siempre será verdad mientras sea tu palabra, Señor. Padre, bendícela en cada corazón, Señor. Dios, y que podamos tener aquella misma actitud que tuvieron aquellos discípulos que le escucharon en Marcos 16. Que inmediatamente que tú te fuiste, Padre, ellos fueron por todas partes predicando tu palabra y tú te encargaste de lo demás, Señor. Ellos no te tuvieron que forzar nada, Señor Jesús, o estar ahí, Dios, gritando, Señor Jesús, confirma tu palabra. Tú la ibas a confirmar por cuanto es tu palabra, Señor. Y tú la confirmarás cada vez por cuanto es tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Que tu palabra, Dios, que pueda caer, Padre Celestial, en un corazón, en un terreno fértil, Señor, y que nos haga producir aquello para lo cual ha sido enviada. Yo te agradezco en esta noche por tu palabra, bendícela y ponla en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.
Pase, la hermana de la requiere oración. Dios bendiga al hermano Benjamín y la hermana